Hola, bueno, este video trata exclusivamente sobre uno de los tips que está en el Octulibro, en la página 24, cualquiera de los dos libritos, ¿sí? Que es sobre el espíritu de Anticristo. Y es muy importante tenerlo en cuenta, eh, mismo por la cartilla que se manda de la oración y la intercesión que debemos hacer todo este tiempo los adultos. Halloween es la manifestación de un ambiente no cristiano, es decir, un ambiente pagano, por lo que hace propicio las invocaciones, los rituales y los sacrificios que hacen los satanistas y los ocultistas en esa fecha. Recordemos que el año pasado habíamos visto un video donde ellos se juntaban todos en un mismo, el 31 de octubre, en un mismo momento, diferentes fusos horarios, para invocar la apertura de portales espirituales para que hordas de demonios vinieran a la tierra para influenciar sobre la iglesia, ¿sí? Para el advenimiento del anticristo. ¿Por qué sobre la iglesia? Porque aquellos que no son salvos, que son los impios, eso ya, es decir, Satanás ni se preocupa. Nosotros somos los que tenemos que preocuparnos para llevarle la palabra y traerle vida eterna. Amén. El anticristo va a ser un hombre que va a venir con prodigios y señales mentirosas y va a engañar a muchas personas que están dentro de la iglesia. La propia palabra de Dios dice en Tesalonicenses 2:3, no os engañéis de ninguna manera, no os engañéis de ninguna manera, porque antes de la venida del día de Jesucristo no vendrá sino viene primero la apostasía y luego se manifestará el hombre del pecado, el hijo de perdición. Por tanto, la señal de la venida del anticristo es la apostasía y evidentemente que ellos van a luchar para que sea la apostasía en un todo en las iglesias, ¿sí? La apostasía es un espíritu de maldad, no nos equivoquemos, ¿eh? Es un espíritu que hace que la gente, mismo que está en la iglesia, no acepte el gobierno de Jesucristo y no se someta a las leyes y los mandamientos de Jesucristo. Ustedes dirán, ¿cómo? Si están en la iglesia, pero es así, ¿sí? Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7 nos habla del misterio de la iniquidad, iniquidad. Es una fuerza espiritual de maldad conocida como la falsa gracia, ¿sí? Miren qué interesante. ¿Qué pasa con esto? Hay mucha gente en la iglesia o en determinadas iglesias que creen que porque hayan tenido una experiencia con Jesús o un bautismo o vaya a saber lo que no precisan someterse ni al gobierno, ni a las leyes, ni mandamientos. Es como que dicen, no, eso es ser muy legalista, ¿sí? Entonces, sobre esas personas, que es una falsa gracia, que ellos piensan que por haber tenido un contacto con la cuestión espiritual, con la parte de Jesucristo, de Dios, ellos piensan que ya van a ser salvos y van a tener la vida eterna. Pero el misterio de la iniquidad es lo que va a hacer, es una falsa gracia que va a tener engañada a muchísimas personas dentro de las iglesias pensando que van a ser salvos y realmente no lo serán. La raíz del misterio de la iniquidad, es el propio Satanás. Vemos en Ezequiel 28:16, te llenaste de iniquidad y pecaste. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es un misterio? Es interesante, es un misterio y eso se compara con Halloween porque es atractivo, es una falsa gracia. Claro, ellos no saben que es una falsa gracia, es una gracia, entonces es algo leve, que no, uno no tiene que someterse al gobierno, ni a las leyes, ni a los mandamientos, no tiene que pasar ¿eh? por la vía crucis de Jesucristo, ¿no? Como yo digo, ir a la cruz, uno también tiene que ir a la cruz, ¿no? Entonces, esa parte, ellos entienden que no, que eso fue antes, que eso es puro legalismo. Entonces, el misterio de la iniquidad es engañoso, como el Halloween, porque no muestra la verdad realmente. Se aparenta algo bueno, divertido, fácil, accesible, pero en realidad eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque las personas que se basan en la falsa gracia no van a obtener
la salvación y la vida eterna. El Halloween es lo mismo, el Halloween se presenta como algo re divertido, ¿sí? Vamos con las calabacitas a buscar los caramelitos y va la familia y los nenes todos disfrazados, ¿sí? Y ahí empieza, ¿no? Y ahí empieza y nos empezamos a apartar de las cosas de Dios o aquellos que nunca tuvieron a Dios, no saben, no tienen discernimiento, ¿sí? Y empiezan con las cuestiones de típicas del Halloween, el ocultismo, mes de octubre, mes de terror, películas de terror, la Ouija, etcétera, tarot, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante, porque tanto en el misterio, la iniquidad, el misterio de iniquidad, como en el Halloween, la gente va a ser engañada, aquella gente que no tiene discernimiento espiritual va a ser engañado. Quiere decir que aquel que no tiene el Espíritu Santo va a ser engañado tanto en cuanto a la salvación, una falsa gracia, que realmente no van a llegar a tener la salvación eterna, y el Halloween en el sentido de que va a venir la oscuridad sobre esas personas, porque sabemos que el príncipe de las tinieblas es lo oculto, ¿sí? Entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos para saber en dónde estamos parados, cuándo estamos trabajando con Octubrillante. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y quiénes son esos obreros de la iniquidad? Hay muchos, ¿eh? No son esos pecadores abiertos, borrachos, adúlteros, fornicarios. No, no, son personas que sirven, pero no se someten al gobierno de Dios, ni a sus leyes, ni mandamientos. En Mateos 7:23 Jesús dice, nunca los conocí, apartados de mí, es muy fuerte. Y acá hay un mensaje muy lindo que está en Juan 14:21, es el propio Jesús que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y si me ama, será amado por Dios. Y el que es amado por Dios, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Cerradito todo lo que Dios pretende de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que provoca la iniquidad? La iniquidad provoca que el apartamiento del camino de Dios, se siembra iniquidad de generación en generación. Son maldiciones familiares, ¿sí? Eso lo encontramos también en Éxodo 34:7, cuando Moisés dice que guardas la misericordia de millares y perdonas las iniquidades, rebeliones y pecados de estos, pero no tendrás por inocente al malvado, y se le visitará en su iniquidad de padres a hijos y de hijos a hijos, desde la tercera a la cuarta generación. Son maldiciones generacionales. Es una fuerza demoníaca que tenemos que luchar, hacer guerra espiritual, levantarnos en oración e intercesión para que para poder que nuestra iglesia esté libre de todo eso, y las iglesias y los ministerios que están trabajando en Octubrillante. Sabemos perfectamente que el misterio de iniquidad ya está en la tierra, como el espíritu del anticristo, pero quien lo detiene es el Espíritu Santo. Y dice en la palabra, esta parte es espectacular, dice 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. Y entonces se manifestará el inicuo, y el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Dice que lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es provocado, es por obra de Satanás, con grandes poderes, señales y prodigios mentirosos. Ahora, miren qué interesante de todo esto. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron, qué fuerte esto, el amor de la verdad para la salvación, el amor de la verdad para la salvación, Jesucristo. Amén. Por eso Dios les manda un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados. Amén. Porque no creyeron en la verdad que es Jesucristo. Amén. Es decir, Jesucristo como un todo, no la imagen de Jesucristo, Jesucristo y su palabra, ¿sí? Porque se complacieron en la injusticia. Yo creo que acá tenemos mucho que aprender, y realmente a mí me impactó todo esto que estuve estudiando y analizando y le estoy pasando a ustedes. Dios los bendiga.